Buenas tardes, mi nombre es Irly Legarda Julio. Soy interna de pregrado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Actualmente me encuentro cursando quinto año del área de la ciencia de la salud, medicina. Mi facilitadora es la doctora María Basabe. Y les voy a hablar sobre las fracturas de miembro superior, clasificación AO. Para entrar en materia, debemos saber que los miembros superiores están compuestos por hombro, clavícula y escápula, brazo húmero, codo, antebrazo, cúbito y radio, y la mano por carpo, metacarpo y falanges. La clasificación AO es muy importante que la estudiemos y la entendamos, ¿sí? La clasificación AO es una clasificación propuesta por la Asociación para el Estudio de la Osteosintesis. Esta es una clasificación integrada de la fractura de los huesos largos y se encarga de establecer la gravedad, determinar la orientación y terapéutica y el pronóstico. Nombra cada fractura asignando un elemento alfanumérico a cada una de sus características. Como miramos en la tabla, los huesos largos se enumeran. Para el húmero le vamos al número 1, para el cúbito y radio 2, el fémur 3, la tibia y peroné 4, pero nos vamos a enfocar en miembros superiores, húmero, cúbito y radio. Cada hueso largo tiene 3 segmentos óseos. El segmento proximal le vamos a dar el número 1, el segmento medio o diaficiario número 2, el segmento distal número 3. El segmento proximal, como en el distal, se pueden distinguir 3 tipos de fractura. Tipo A, fractura extraarticular; tipo B, fractura articular parcial; tipo C, fractura articular completa o intraarticular. En el fragmento diaficiario o medio se distinguen 3 tipos de fractura. Tipo A, fractura simple; tipo B, fractura en cuña; tipo C, fractura compleja o multifragmentaria. De forma general, se le da un número a cada una de las extremidades. Por ejemplo, al húmero se divide en 3 partes, como ya sabemos, 3 partes anatómicas: epífisis proximal, diaficiaria y epífisis distal. Anteriormente, como dije, al húmero se le va el número 1, ¿sí? Entonces, para la parte proximal se le va el número 1, para la parte diaficiaria el número 2 y para la parte de la epífisis distal el número 3. Sí, es decir, que para la parte proximal del húmero sería el número 11, para la parte diaficiaria el número 12 y para la parte de la epífisis distal el número 13. Para darle la letra a estos números se habla de ABC. ABC si son extraarticulares, A si son extraarticulares, B si son parcialmente articulares, C si son intraarticulares, ¿sí? Esto sí es proximal o distal. Si para la parte diaficiaria, de igual manera se va a hablar de ABC. A si hay un trazo simple, B si hay un trazo en cuña y C si hay un trazo multifragmentario. Las fracturas de clavícula. Bueno, las fracturas de clavícula, estas son lesiones frecuentes del esqueleto. Constituyen entre el 4 y 10% de las fracturas en un adulto. Esta es una estructura subcutánea en forma de S con numerosas inserciones musculares y ligamentosas. La fractura se localiza en tercio medio un 80%, tercio lateral un 15% y el tercio medial un 5%, ¿sí? Para la superficie anterior del tercio proximal pasan 2 vasos subclavios y el plexo braquial. El mecanismo lesional se da por caída con traumatismo directo sobre el hombro, típico de los ciclistas, ¿sí? Se clasifica por alma, dividiendo la clavícula en tercios: medial, tercio medial y lateral, ¿sí? La clínica de esta es hay una actitud antiálgica, una deformidad, crepitación y dolor, y el dolor es frecuente en la fractura, ¿sí? Y se debe contemplar la exploración neurovascular. El diagnóstico, pues esto se da por rayos X. Se solicita un rayos X convencional anteroposterior que incluya el número proximal y se solicita una arteriografía si se sospecha un compromiso vascular. El tratamiento.
El tratamiento de estas fracturas se puede manejar con éxito con simple soporte de hombro en cabestrillo, ¿sí? O vendaje 8 durante 4 semanas. Se indica cirugía si la fractura pues, es abierta y si hay una lesión neurovascular, si hay compromiso cutáneo y si presenta pseudoartrosis. Y la complicaciones de esto pues es la consideración viciosa y la pseudoartrosis. Ajá. Las fracturas de la escápula. Las fracturas de la escápula, pues estas son poco frecuentes. Menos 1%. Las fracturas se localizan en cuerpo y espina 50%, que son muy frecuentes, en cuello un 25%, la cavidad glenoidea un 10%, el acromión y el coracoides en un 7,5%. Debemos recordar que por la escotadura escapular pues discurre el nervio y la arteria supraescapular. En mecanismo lesional pues se da por traumatismos de alta energía, como lo podemos ver en la lámina, y por accidentes de tráfico. La clínica. En la clínica es diagnosticada por su presentación inicial, y la presentación inicial pues la tumefacción. El diagnóstico pues es un rayos X de tórax convencional, y adicional se solicita un rayos X anteroposterior escapular con proyección lateral y axilar. El tratamiento pues el manejo es ortopédico con cabestrillo que sujete el peso del brazo y lo fije el tórax. Esto es de 3 a 4 semanas. Y el tratamiento quirúrgico pues rara vez es indicado. La complicación pues es el déficit de movimiento en abducción. Las fracturas del extremo proximal del húmero. Estas son frecuentes en un 5% de las fracturas en adultos, ¿sí? El húmero proximal está constituido por 4 partes anatómicas: el troquíter, el troquín, la cabeza humeral y la diáfisis, ¿sí? La irrigación de la cabeza humeral depende de la arteria circunfleja anterior. El mecanismo lesional principalmente pues se depende de la edad. En ancianos, traumatismos de baja energía, y en los jóvenes traumatismo de alta energía. En la clínica tenemos que hay una actitud antiálgica, dolor, crepitación y deformidad, y en ocasiones pues se aprecia una equimosis. En el diagnóstico se basa en rayos X anteroposterior del hombro, rayos X lateral de escápula, y se solicita un TAT para determinar el número de fragmentos y su desplazamiento. Esta se clasifica mediante la clasificación de NER. Esta se basa en la identificación de 1, 2, 3 o 4 fragmentos, y la presencia de desplazamientos de uno o varios fragmentos. El tratamiento se basa en fisioterapéutico temprano a las 3 semanas, conservador y movilización de la extremidad. Se debe mantener el brazo en abducción y en discreta rotación interna, con codo flexionado y sobre la cara anterior del tórax. Indicaciones. Se indica cirugía si fracturas no desplazadas. Vallepeu o Hilster de 3 a 4 semanas. Y la fractura desplazada es de 2, 3, 4 fragmentos. Esto se da mediante osteosintesis o artroplastia. Las complicaciones son necrosis avascular, falta de consolidación viciosa y pues rigidez articular. La fractura de la diáfisis humeral. La fractura de la diáfisis humeral, estas son fracturas que representan el 3% de las fracturas. El mecanismo lesional se produce por traumatismo
directo e indirecto tras caída de baja energía con el antebrazo en extensión. La clínica principalmente presenta dolor, deformidad, crepitación y se debe tener en cuenta la exploración neurovascular distal. El diagnóstico se realizará un rayos X anteroposterior y lateral, incluyendo la epífisis proximal y distal del húmero. La clasificación, bueno, la clasificación se basa en la localización de la fractura, tercio proximal, medial y distal, el trazo de la fractura. Esta si es simple, oblicua, espiroidea, simple o tercer fragmento bifocal o con minuta. El tratamiento pues se basa en procedimientos ortopédicos, tratamiento clásico de las fracturas del húmero, los yesos colgantes con férula, decaptación en U y vendajes. Las indicaciones de cirugía, pues estas indican si hay politraumatismo, si las fracturas son abiertas, si hay codo y hombro flotante y si la lesión, pues hay lesión vascular. Las complicaciones, tenemos la pseudoartrosis, lesión del nervio radial y primaria o secundaria. Las fracturas de la extremidad del húmero. Acá hablaremos de la clasificación, en este caso las fracturas extraarticulares y las fracturas intraarticulares. En las fracturas extraarticulares tenemos las fracturas de los epicondilios, que el desplazamiento pues es mínimo y el tratamiento es inmovilizar con férula durante 3 semanas. Y las fracturas supracondilias, que son frecuentes en el adulto, el tratamiento pues es con férula. Y las fracturas intraarticulares, tenemos la fractura del condilio humeral, que el trazo de la fractura discurre en el plano coronal y el tratamiento es quirúrgico. Las fracturas supraintercondilias, los fragmentos óseos se desplazan y se rotan por la acción de los músculos flexoextensores del antebrazo. El mecanismo lesional de esta fractura pues son traumatismos directos e indirectos. Los directos son caídas sobre la mano y los indirectos son la lesión de partes blandas. La clínica pues es dolor, deformidad y crepitación. El diagnóstico pues es rayos X anteroposterior, lateral y oblicuo del codo. El tratamiento pues es la fijación quirúrgica y las complicaciones pues hay un síndrome compartimental, lesión de la arteria humeral y la pérdida de la movilidad. La fractura de cabeza de radio. Estas son fracturas frecuentes, más que todo en un 20 a un 30% de las fracturas de codo. El mecanismo lesional es por traumatismo directo, al caer sobre la mano en extensión. La clínica pues se basa en el dolor selectivo a la palpación, que se acentúa con la pronosupinación. Y el dolor a nivel del ligamento colateral medial. El diagnóstico pues rayos X anteroposterior y lateral de codo, y se va a solicitar una artrocentesis de hemartros que alivia el dolor y confirma el diagnóstico, pero pues esto sí se puede. La clasificación, tenemos la clasificación de Mason modificada, que esta combina el trazo de la fractura, el grado del desplazamiento y el bloqueo articular, ¿sí? Como podemos ver en la tablita que les coloqué, pues esta tiene 3 tipos. La 1, pues la fractura de cabeza o cuello no desplazada o con desplazamiento mayor a 2 milímetros, que no limita la pronosupinación. La tipo 2, que es la fractura de cabeza o cuello con desplazamiento menor a 2
milímetros que bloquean la pronosupinación, y el tipo 3 la fractura comminuta de la cabeza, cuello o cuello de radio, ¿sí? El tratamiento pues es conservador para el tipo 1, que esta se moviliza con férula, y tipo 2 y tipo 3 pues es quirúrgico. Fracturas del olecranón. Ajá. Es el mecanismo lesional de estas fracturas es el impacto directo sobre el olecranón, ¿sí? Con codo e inflexión. Se clasifica en fracturas no desplazadas y fracturas desplazadas. La clínica presenta dolor, tumefacción, edema sobre el olecranón, impotencia para la extensión del codo. El diagnóstico pues es un rayos X anteroposterior y lateral del codo. El tratamiento pues está en la fractura no desplazada pues conservador con férula. Las fracturas desplazadas es quirúrgico mediante el cerclaje en abenque. Las complicaciones pues más primordiales de esta es la pérdida de la movilidad, la falta de consolidación y las osificaciones heterotópicas. Las fracturas diaficiarias de radio y de cúbito. Estas producen un impacto directo al antebrazo, principalmente pues en accidentes de tráfico deportivos o tras la caída de una altura, ¿sí? La clínica nos habla de una deformidad evidente, de dolor y lesiones del nervio, ¿sí? En el diagnóstico pues vamos a solicitar un rayos X anteroposterior lateral de antebrazo, incluyendo pues el codo y la muñeca. La clasificación se basa en criterios descriptivos como la localización de la fractura, el trazo y la afectación del radio cúbito o de ambos. En tratamiento pues tenemos las fracturas no desplazadas, que pues es una inmovilización con yeso o con férula, y las fracturas desplazadas pues va a ser quirúrgico mediante la osteosintesis con placa. Y las complicaciones son el síndrome compartimental, lesiones neurovasculares y la sinostosis. En la fractura del extremo distal del radio, estas son lesiones óseas frecuentes en la extremidad superior. El mecanismo lesional es la caída sobre la mano en extensión. La clínica pues es la deformidad en dorso, detenedor, crepitación y tumefacción y hematomas. El diagnóstico pues es la rayos X anteroposterior y lateral de muñeca. La clasificación para la atención de urgencia, pues la más sencilla es la clasificación universal de la Clínica de Mayo, que como ya pueden ver en la lámina, en la diapositiva, tenemos que el tipo 1 pues una fractura extraarticular no desplazada, en la tipo 2 una fractura extraarticular desplazada, en la tipo 3 pues una fractura intraarticular no desplazada, y la 4 fractura intraarticular desplazada. ¿Sí? El tratamiento pues es conservador. Para las fracturas estables pues se va a hacer una reducción con anestesia local tras maniobras de tracción, de desviación palmar y cubital. Se inmoviliza con yeso,
En el quirúrgico, pues esto es para fracturas inestables. Y la complicación de esto, pues es la comprensión del nervio mediano, la ruptura del tendón y la artrosis degenerativa. Ajá. La fractura de los escafoides. Bueno, la fractura de los escafoides, esta es la principal irrigación vascular, pues el escafoide penetra por su tercio distal y pues hay que tener muy presente eso, ¿sí? El mecanismo lesional de esta fractura pues son traumatismos sobre la mano, accidentes de tráfico o pues deportivos, ¿sí? La clínica es dolor en la tabequera anatómica y desviación cubital de la muñeca. El diagnóstico es un rayos X, vamos a solicitar un rayos X anteroposterior, lateral de la muñeca y con proyección de SNEC para escafoides, con puño cerrado y muñeca en desviación cubital. En la clasificación tenemos la localización. Bueno, en líneas generales se basa en la localización de la fractura, el trazo de la fractura y la fractura completa. El tratamiento. El tratamiento pues se basa en inmovilizar con yeso. Tenemos el conservador y el quirúrgico. El conservador para las fracturas estables y el quirúrgico para fracturas inestables. Y eso se hace con osteosintesis con tornillos. Y las complicaciones, pues tenemos la pseudoartrosis y la necrosis proximal. Ajá, en la fractura de los metacarpianos. La fractura de los metacarpianos, estas son provocadas por traumatismos directos, suelen ser frecuentes en jóvenes, ¿sí? La clínica presenta dolor, tumefacción y deformidad y crepitación. El diagnóstico se basa en un rayos X anteroposterior y oblicua de la mano. Se clasifica según la localización de la fractura, el trazo de la fractura y el desplazamiento de la fractura. El tratamiento conservador, se indica cirugía si presenta fracturas desplazadas, fracturas múltiples y metacarpianas. Pero esto más que todo, pues, es tratamiento conservador. Y las fracturas de los falanges, pues estas son fracturas muy frecuentes, principalmente lo ocasionan traumatismos directos o indirectos. La clínica: deformidad, dolor, crepitación, lesiones vasculares nerviosas y tendinosas, que nosotros en todas las fracturas pues tenemos que tener en cuenta mucho las lesiones vasculonerviosas. En el diagnóstico vamos a solicitar un rayos X anteroposterior, lateral y oblicua de mano. El tratamiento es con férulas metálicas, movilización. El quirúrgico, principalmente por las fracturas de los falanges, por eso se solicita cirugía, si hay desplazamiento y entre otros. Para finalizar, pues la vida es como andar en bicicleta, la terapia con rueditas entrenadoras, pero eventualmente tendrás que aprender a continuar sin ellas. Muchas gracias.